Bienvenido a la clase de gestión de los sistemas de calidad. Hoy abordaremos el tema proceso de auditoría en un sistema de gestión. Bienvenido. La auditoría de un sistema de gestión de calidad es muy importante, ya que de ella emanan las revisiones del cumplimiento sobre los puntos que las normas ISO consideran dentro de las organizaciones tanto públicas como privadas, pues las empresas buscan la estandarización y la mejora continua de sus productos y procesos. En ese sentido, la auditoría se convierte en la herramienta más poderosa para cumplir con este objetivo. A continuación aprenderás en qué consiste una auditoría, cómo se clasifica, por qué se realiza, bajo qué norma y muchos otros datos más que te serán de mucha utilidad. Así que no te pierdas ningún detalle de lo que aprenderás a continuación. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Empecemos por definir auditoría. De acuerdo a la ISO 9000-2015, que como bien recordarás es la norma donde encontramos los términos y definiciones, nos dice que una auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Dicho de otra manera, la auditoría me gustaría que la vieras como una revisión o una inspección en la que tendrás que demostrar con hechos y documentos que estás cumpliendo con lo que se acordó que se iba a cumplir. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo, un ejemplo cotidiano. Imagínate en tu casa. Tu mamá antes de salir te dijo que tenías que lavar los trastes y hacer la lista del súper para que cuando ella regresara estuviera en la lista de actividades. Resulta que cuando tu mamá llegó a casa, revisa o audita esas actividades y resulta que no las hiciste. Lo más seguro es que como consecuencia pues tendrás un regaño al no cumplir con lo que debías haber hecho. Y aunque te niegues, pues no habrá ninguna evidencia objetiva que demuestre que hiciste esos quehaceres que debías haber hecho. En las empresas sucede lo mismo. Las empresas que quieren que sus sistemas de gestión de calidad mejoren son sometidas a diversas auditorías, que dijimos que son una especie de revisiones o evaluaciones que alguien más va a hacer, con la única finalidad de que se verifique que se cumplan esos ciertos criterios, ¿no? ¿Cómo qué tipo de criterios deben de cumplir estas empresas? ¿Sí? Vamos a ver. Para eso primero veamos qué son los criterios de auditoría, que de acuerdo a ISO 9000-2015 es el conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. ¿Pero qué es eso de evidencia objetiva? Muy bien. Cuando escuches sobre evidencia objetiva, relaciónalo con aquella información cuya veracidad puedes demostrar. Como el caso del ejemplo que te acabo de poner, una evidencia objetiva sería mostrarle a tu mamá pues los vasos y los platos limpios, ¿no? O bien el listado del súper que te pidió. Es decir, eso que tenemos para comprobar que cumplimos con los requisitos. Ahora veámoslo de otro modo. ¿Cómo qué requisitos debemos de cumplir en las empresas? ¿Ok? Pues pueden ser las políticas, como lo vimos, la política de calidad, que lo vimos en clases anteriores, las instrucciones de trabajo, ¿sí? Que son aquellos procedimientos que el operador debe de seguir, como por ejemplo cuando tiene que ensamblar un producto. También estos criterios de auditoría puede incluir requisitos como los requisitos legales, ¿sí? A lo mejor aquellos relacionados a la seguridad ocupacional. Todos aquellos requisitos con los que se debe de cumplir están relacionados a mostrar una evidencia al cumplimiento de dichos requisitos. Entonces, para cada uno de los requisitos que se nos especifique en la norma ISO 9001, nosotros debemos de contar con evidencias objetivas, ¿sí? Con aquella documentación o aquello que me haga comprobar que estoy cumpliendo con ese requisito, ya que si no es así, vamos a caer en una no conformidad, que es un incumplimiento con alguno de estos requisitos. El hecho de que nosotros implementemos las auditorías en nuestro sistema de gestión de la calidad nos va a poder ayudar a identificar aquellas áreas, ¿sí? Detectar aquellas áreas en las que hay alguna falla, ¿no? O incumplimiento de algún requisito para poder mejorar siempre. Ahora bien, veamos el siguiente dato muy importante. ¿Con qué normas se relacionan las auditorías? A lo largo del curso hemos aprendido una serie de normas de la familia ISO, como la ISO 9000, que habla de los fundamentos y el vocabulario,
la 9001, que habla de los requisitos mínimos del sistema de gestión de la calidad. Vimos la 9004, que habla acerca de la mejora del desempeño del sistema de gestión de calidad. Pero ahora se une a nuestra carpeta de conocimiento esta nueva norma que habla acerca de las auditorías del sistema de gestión de la calidad, y es la ISO 19011 en su versión más reciente 2018. Entonces, esta norma se relaciona directamente con las auditorías al sistema de gestión de calidad. Es muy importante que tomes en cuenta los siguientes datos en referencia a la 19011. Esta norma no establece requisitos, ¿sí? Es importante que sepas que la norma de la familia ISO que establece los requisitos mínimos es la ISO 9001, si bien recordarás. Sin embargo, esta norma sí proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría. Y vamos a encontrar toda la información relacionada a la correcta gestión e implementación de los programas de auditoría. Es importante que conozcas además que esta norma no es una norma certificable, tal como la ISO 9001, ¿sí? Pero sí ayuda a las organizaciones a mejorar el desempeño del sistema de gestión de calidad. Siguiente dato importante que seguro te estarás preguntando. Bueno, ¿y para qué se hacen las auditorías? Las auditorías son indispensables por muchas razones, pero las más resumidas te las presento a continuación. Número 1. Confianza sobre la eficacia de su sistema de gestión de la calidad. La eficacia del sistema de gestión de calidad habla del cumplimiento a los requisitos, de tal manera que si cumplimos con los requisitos, los cuales acabamos de hablar, tendremos productos, servicios y procesos de calidad. Eso es muy importante. Si contamos con productos, servicios y procesos de calidad eficientes y confiables, el cliente va a estar satisfecho y por consiguiente, pues van a incrementar mis ventas y mi empresa va a permanecer en el mercado y ser una empresa más competitiva. Número 2. Demostrar la capacidad para cumplir los requisitos del cliente. Es importante hacer ver que contamos con todo lo indispensable para poder cumplir con dichos requisitos, ya sea los especificados por el cliente, como la producción a lo mejor para satisfacer la demanda, ¿sí?, de los productos que el cliente necesita, la entrega oportuna de los productos, los requisitos especificados por la empresa, los requisitos legales, todos aquellos requisitos. En cierta forma, lo que queremos es demostrar evidencias objetivas, ves cómo utilizamos de nuevo el término, que demuestren que tenemos esa capacidad, o más bien que nuestro sistema tiene esa capacidad de poder cumplir con esos requisitos. Número 3. Acceder a la obtención de certificados de gestión de la calidad. Te platico que al final, cuando se acredita al sistema de gestión de la calidad, ISO otorga a las organizaciones una certificación, ¿sí? Quizás este certificado es uno de los más populares y valorados en el ámbito de la calidad en todo el mundo, ¿no? Y es que a través de esta certificación se garantiza la calidad y la mejora continua tanto en los productos, servicios y procesos que se ofrecen, dando a la empresa un mayor prestigio, ¿sí? Y eso pues genera pues una mayor atracción de clientes, ¿no? Por consecuente. Entonces, finalmente pues consideramos que la certificación pues es uno de los objetivos principales que persigue la mayoría de las organizaciones, ¿no? La certificación. Pero no te creas que la certificación de la que estamos hablando pues es definitiva, ¿no? Ojalá que así fuera. La certificación, compañeros, tiene una vigencia de 3 años, ¿sí? Una vez que han transcurrido estos 3 años, la empresa va a tener que solicitar a una entidad certificadora, que después vamos a hablar de las entidades certificadoras, tiene que solicitar una auditoría de renovación, ¿sí? Que pues se encargue de volver a revisar, de volver a auditar el sistema de gestión de la calidad de tal manera que ese certificado se vuelva a renovar, es decir, que siga vigente y que la empresa siga contando con este título, con esta certificación. Entonces, estas son las razones más importantes por lo que las compañías elaboran o implementan auditorías. Veamos ahora, ¿quiénes intervienen en una auditoría? Podemos clasificarlo en 2 categorías: aquellos agentes directos y los agentes indirectos. Los agentes directos o los participantes directos, vamos a decir,
son aquellos que son obligatorios que estén en este proceso. Y uno de ellos pues es el auditor, que de acuerdo a la ISO 9000 o la ISO 19011 podemos encontrar esta información que podemos también llamarlo equipo auditor. Es decir, puede ser auditor o equipo auditor, siempre se va a referir a una o más personas que llevan a cabo una auditoría, es decir, quien va a ejecutar el proceso. Y por otra parte encontramos como agente directo al auditado, ¿sí? Tenemos la persona que va a realizar auditoría, pero tenemos por otra parte quien va a ser auditado, que también lo podemos encontrar como cliente de auditoría. Es decir, si tú miras auditado o cliente de auditoría es exactamente lo mismo y se refiere a la organización o persona que solicita una auditoría. Por otro lado, encontramos otra categoría de los agentes que intervienen en la auditoría, que son aquellos agentes indirectos, es decir, que pueden estar o no presentes durante la auditoría. Y encontramos al experto técnico, que es definido de acuerdo a ISO 9000 como aquella persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. Es decir, puede ser una persona de la empresa que conozca mucho de un departamento, de un proceso y que pueda aportar información al proceso de la auditoría, ¿sí? Entonces esta persona puede acompañar al auditor y le puede hacer mención de algunos acontecimientos o datos que requiera, ¿sí? Pero no es indispensable, o sea, no es obligatorio que siempre lo acompañe. Pero se puede echar mano de ese tipo de personas. El otro agente indirecto es el observador, ¿sí? Que es definido como una persona que acompaña al equipo auditor, pero no actúa como un auditor. Es decir, que está únicamente de acompañante, ¿sí? Que acompaña al auditor o al equipo auditor durante el proceso, pero que tampoco es indispensable que esté presente, ¿no? Es opcional. ¿Cómo es que podemos clasificar a las auditorías? Bueno, de acuerdo a la 19011, que es la ISO que se relaciona con las auditorías del sistema de gestión, podemos clasificarla en dos categorías: auditorías internas y auditorías externas. La auditoría interna, que es también conocida como auditoría de primera parte, es aquella auditoría que se realiza por miembros de la propia organización. Es decir, la organización audita su propio sistema de gestión. ¿Con qué finalidad? Pues la de poder llevar a cabo acciones correctivas o preventivas. Es decir, si nos queremos preparar para una certificación, primero nos auditamos nosotros mismos, ¿no? Antes de solicitar una auditoría externa, ¿no? De la que vamos a hablar ahorita. Es decir, nos preparamos antes de llamarle al auditor principal, ¿sí? Nosotros nos preparamos con una auditoría interna, es decir, hacemos una especie de ensayo para revisar cómo está nuestro sistema de gestión conforme al cumplimiento de los requisitos. Entonces, las auditorías internas son las que hacemos nosotros mismos cuando auditamos nuestro propio sistema de gestión, que también son conocidas como auditorías de primera parte. Por otro lado, encontramos las auditorías externas, ¿sí? Que las auditorías externas son realizadas por una organización externa, por un agente externo. Ya estas no las hacemos nosotros mismos. Podemos clasificar las auditorías externas como auditorías de segunda parte o de tercera parte. La diferencia va a estar en que las de segunda parte, el sistema de gestión de la organización es auditado por auditores externos en nombre de partes con interés en la organización. Por ejemplo, cuando un cliente quiere auditar a la empresa o a un proveedor, ¿sí? Las auditorías externas son aquellas también clasificadas como de tercera parte. En estas son en donde el sistema de gestión de la empresa es auditado por auditores independientes externos. Es decir, ya cuando nosotros solicitamos a una entidad certificadora la visita para que revise nuestro sistema de gestión. Esta es más seria. Es decir, es cuando ya nos metemos con el tema de la certificación, estamos listos para decir, vengan y revisen mi sistema de gestión. Entonces, auditorías internas, las realizamos nosotros mismos, auditamos nuestros propios sistemas, son llamadas de primera parte. Y las externas puede ser un cliente, que son las de segunda parte, o puede ser ya el auditor certificado para que venga a auditar
mi sistema y saber si voy a cumplir con los requisitos para ser merecedor o no de una certificación ISO. Y por último, ¿cada cuánto tiempo se realizan las auditorías? ¿Con qué frecuencia debemos estar implementando tanto las internas como las externas? Veamos los siguientes puntos. En el momento que esté programada, si nosotros vamos a realizar una auditoría interna y hemos programado que para la semana siguiente la vamos a realizar, pues en una semana se debe de estar efectuando este procedimiento, este proceso. Si la programamos al mes, pues dentro de un mes. Es decir, no hay ninguna regla que nos especifique el tiempo en que debemos realizar una auditoría interna. Si hablamos de las auditorías externas, pues lo mismo. Si vamos a hacer una auditoría de tercera parte, por ejemplo, cuando vamos a programar una visita de un auditor certificador, el auditor certificador pues va a venir hasta cuando nosotros le llamemos, ¿sí? Y eso va a estar en función de la programación que realicemos. Número 2. Siempre que sea solicitado y se considere necesario. En el caso de las auditorías externas, que es la de tercera parte, por ejemplo, cuando el auditor externo, certificador, nos visita, no va a ser de forma sorpresiva, no nos va a caer de sorpresa, ni va a haber una fecha estipulada por ellos mismos, no. Es siempre que nosotros vamos a solicitar su visita, es cuando nosotros vamos a recibir esa visita. Es decir, no va a ser de manera repentina. Y también va a ser si se considera necesario. En el caso de la auditoría interna, que siempre es recomendable hacerla, ¿no? Antes de prepararnos para una certificación. Entonces va a ser siempre que sea solicitado y cuando lo consideremos necesario. Número 3. Siempre que se produzcan cambios importantes en el sistema de gestión de calidad. Si por ejemplo nosotros realizamos una auditoría interna y nosotros detectamos que hay áreas de oportunidad en algún proceso, ¿sí? Que a lo mejor falta algún documento, algún procedimiento, no estamos cumpliendo con algún requisito y lo detectamos antes, bueno, pues a lo mejor vamos a programar otra auditoría interna para revisar que se haya corregido ese problema, ¿sí? O si bien, por el contrario, se nos realizó una auditoría externa y se encontraron una serie importantes de no conformidades a través del organismo certificador y nos hace la observación, bueno, pues se reprogramará o se solicitará una nueva auditoría para que vuelvan a auditarlos. Entonces, siempre que haya algún cambio importante en el sistema de gestión por hallazgos de no conformidades, pues es que se va a programar una auditoría ya sea interna o externa. Y número 4, cuando se detecten fallos y problemas de calidad y sea necesario valorar el origen de los mismos, ¿no? Que es muy relacionado al punto 3, cuando se detectan problemas o anomalías que se requiera una reprogramación de cualquiera de las auditorías que acabamos de platicar. Entonces, no hay una fecha, si te das cuenta, no hay una fecha, no hay un periodo determinado para realizarlas, es siempre que se programe, se solicite y sea necesaria una auditoría, es cuando se va a llevar a cabo. Hemos llegado al final de la clase. Si te quedó alguna duda acerca del tema procesos de auditoría en un sistema de gestión, ten la suficiente confianza de comunicarte conmigo. Estoy en la mejor disposición de resolver todas tus dudas. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.